Hola Virgo, bienvenido, bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias el día de hoy por estar aquí, por estar aquí. Tú haces realidad esta misión que estoy cumpliendo con mucho amor, con mucho cariño, de darte un mensaje siempre que tú lo requieras así. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta hoy, hasta el día de hoy, y las bendiciones que vienen. Si tú también estás convencido de que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros, escribe, de hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video y también lo puedes hacer por WhatsApp. En la descripción de este video está la manera de comunicarse conmigo por el WhatsApp. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser en espejo. Y la segunda para los solteros y la tercera para la economía. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general de nuestras hadas. Dice: piensa en el aquí y en el ahora. Mira, es momento de dejar el pasado atrás y de no estarse preocupando en exceso por el futuro. Sí es bueno planear el futuro y recordar momentos bonitos, pero si lo hace uno de una manera ya muy obsesiva, con el pasado se deprime y con el futuro termina uno con unos ataques de ansiedad horribles. Entonces es el momento de que respires y disfrute lo que estás viviendo ahora y no estar pensando tanto en el pasado ni en tu futuro. Bueno, sí hay que planear, pero hay que disfrutar el aquí y el ahora, porque si no te lo vas a perder. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, que están en pareja. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué está sintiendo por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que tu persona especial, ya esa florecita ya se murió, ese amor ya se murió y es una persona que está pensando en definitivamente romper contigo. Ya los sentimientos que habían por ti ya no están ahí. Al parecer han influido mucho ciertas noticias, ciertos cuentos o chismes, como tú lo quieras llamar, que le han dicho de ti, y la verdad es que esto ha hecho que las cosas cambien definitivamente entre ustedes. Tu persona especial espera que tú, no sé, que tú solo o sola resuelvas ciertos problemas, dificultades que tienes. No quiere ya más involucrarse contigo. Tu persona especial piensa que tú lo engañas, piensa que la verdad tiene demasiadas dudas acerca de ti, demasiadas dudas acerca de lo que tú puedas estar sintiendo por él o por ella. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que la relación de ustedes va a terminar, pero la terminación de la relación de ustedes no lo van a tomar, no lo vas a tomar tú especialmente como un fracaso, no. Va a ser como un desahogo. Hay algo que no funciona nada bien en la relación de ustedes. Muchas peleas, demasiadas peleas en el entorno de ustedes y entre ustedes dos. Y la verdad es que la relación se había vuelto como en como le digo, como en una tormenta, una guerra totalmente constante. La verdad es que si ustedes siguen con la relación, los problemas van a continuar, porque al parecer no han logrado mirarse a los ojos y darse cuenta realmente quiénes son el uno y el otro. Tal vez han sucedido demasiadas cosas en la vida de ustedes, en la pareja de ustedes, y esto también ha estado como sazonado, como incentivado por las conversaciones y las habladurías de las demás personas. Bueno, si ustedes tienen la intención de recuperar esta relación, yo les digo que todo es posible en este mundo, en este universo. Todo se puede echar de para atrás. Tendrían que hacer un trabajo bastante grande de perdón, pero no hay nada imposible. Y si toman la decisión de terminar la relación de ustedes, porque pues la tarotista les anuncia ahí algo, ¿no? Pero al final los que toman la decisión son ustedes. Si toman la decisión de seguir adelante con esta relación, bueno, van a tener que luchar bastante y hacer un trabajo de perdón bastante arduo. El angelito me está diciendo que vas a hallar lo perdido. Tu tranquilidad, tu paz, inclusive dinero que hayas podido perder en esa relación, lo vas a recuperar. Vas a recuperar hasta tu lozanía,
Vas a recuperar absolutamente todo con la decisión que tú tomes, no importa cuál sea esta, la que tú tomes, que sea tuya, ¿ya? Que no sea la decisión de otras personas, sino que sea tu decisión. El tarot egipcio me habla acerca de que bueno, o sea, ya pasaron las cosas, ya sucedieron las cosas, hay que resolver lo que haya que resolver, cobrar lo que haya que cobrar, bueno, pero la venganza no. Y ya me está diciendo que esto te ha costado muchas lágrimas, demasiadas tristezas y que ya es tiempo de seguir adelante. Tus hadas me dicen que vuelvas a ti, que te preocupes más por ti en este momento. Has dado demasiado por esta relación, has dado mucho más de lo que tu persona especial ha dado y la verdad es que es momento de que te preocupes por ti, por tu estabilidad, por tu salud física, emocional y espiritual en todos los sentidos, inclusive en la cuestión económica. Vuelve a tus sueños, vuelve a tus proyectos, porque la verdad es que nadie merece que las lágrimas tuyas, nadie merece que tú te disminuyas para aumentar a otra persona. Bueno, no ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, mucha fuerza, mucha luz, mucho amor. Y ya sabes, si necesitas algo, hablar, cualquier cosa, oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. O también en la descripción del video está cómo comunicarse conmigo. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a los que están solteritos y solteritas. Bueno, al parecer estás pasando por una depresión bastante fuerte. De veras que necesitas ayuda profesional. Ve donde un médico, ve donde un psicólogo, orientador espiritual, como tú quieras. Pero por favor no dejes pasar más tiempo esta situación porque la depresión es una enfermedad mortal, ¿ya? Puedes llegar a morir por ella definitivamente. Se sale porque se sale, te lo digo por experiencia. Yo tuve depresión durante muchísimos años, más de los que más de la mitad de mi vida. Tuve depresión, pero este es el momento en que ya estoy sanada, estoy en remisión. Bueno, si los demás podemos, tú también puedes. No te sientas solo, no te sientas sola. Hay problemas y dificultades, es cierto, pero no pierdas la esperanza definitivamente. No, mira, si te sientes como tan confundido, confundida para tomar decisiones en este momento, eso es a causa de la depresión que tienes. No te deja ver las cosas con claridad, no te deja tomar buenas decisiones. La depresión es como una nube enfrente de tus ojos, es como si tuvieras las gafas empañadas. No puedes ver la solución. Busca ayuda, busca ayuda. Y si quieres que te comente cómo salí de mi depresión, bueno, escríbeme a mi WhatsApp. Yo con muchísimo gusto te comento qué fue tanto lo que hice, porque fueron muchas cosas de verdad. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, la verdad es que tú estás dudando demasiado, vas a dudar demasiado para tomar ciertas decisiones muy seguramente concernientes a tu trabajo, porque no estás viendo, no vas a ver las cosas muy claras. Tienes que organizarte, tienes que ya parar. Buscar ayuda definitivamente para la depresión que tienes y parar, organizarte y tomar decisiones sabias e inteligentes. Si necesitas hablar, ya sabes cómo te puedes comunicar conmigo. Hay una persona mayor, muy seguramente del signo Sagitario, Leo, Aries, signo de fuego, una persona que te va a ayudar mucho, va a ser tu apoyo. Confía en esa persona porque es alguien que de veras te quiere ayudar. Puede ser padre, madre, tío, tía, alguien mayor que tú que te quiere ayudar bastante. Es una persona que se ha dado cuenta de lo que estás pasando tú y bueno, a pesar de que tú quieras tal vez esconder lo que estás viviendo, la verdad es que no lo puedes hacer con todo el mundo. Vamos a ver qué te dicen los angelitos, que cojas ese toro por los cuernos. Dice, usa las armas de tu intelecto. Tú eres una persona muy inteligente, muy intuitiva y sabes realmente lo que necesita tu vida en este momento, solamente que no tienes en este momento la suficiente voluntad para hacerlo, pero tus guías espirituales te están diciendo que ellos luchan por ti. Si tú no puedes, solamente tienes que pedirlo, solamente tienes que solicitarlo. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. A ti que estás solterito y solterita. Esta es la carta de la revelación. Mira, vas a recibir, no sé, por alguna revelación, algo que tú necesitas saber, algo que tú deseas saber, se te va a dar. Te vas a enterar de todo aquello que necesitas saber. ¿Alguna duda, alguna aclaración que tú necesitas? Bueno, ya llega pronto esa respuesta a tu vida. Mira, y tus hadas te dicen que el mundo te espera. En el mundo hay una infinidad de posibilidades para ti. El límite es tu mente, el límite son tus deseos. Busca en YouTube
una técnica que se llama tijeras de podar, aplícalo, es de un investigador súper especial. Y también una meditación de la llama violeta también te podría venir muy muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que están preguntando por su economía. Con respecto a tu economía, mi querido Virgo, estás bien, estás realmente bien, cumpliendo ciertos sueños y proyectos que tú siempre has tenido mucha suerte. Lo que sí es que tienes que ser más organizado, más organizada con respecto a tus finanzas. No ser tan, ¿cómo te digo? Tal vez no hablar con todo el mundo de lo que sí realmente tienes, tener cuidado con los gastos que tienes, ahorrar, invertir en este buen momento que tienes. Fíjate bien en lo que vas a invertir. Tienes mucha suerte para el dinero. Los angelitos te están diciendo en este momento hallarás tu luz interior. Mira, la verdad es que vas a hallar la guía que tú necesitas en este momento, en este instante, para poder tomar decisiones acerca de tu economía. Pero principalmente, organízate muy bien, que tus negocios estén al día, que tus negocios estén en regla. Bueno, papeles, documentos, declaraciones de impuestos, todo esto. Esta carta del tarot egipcio me está diciendo que lo que estás viviendo ahora es parte de tu aprendizaje. Todo lo positivo y negativo es parte de nuestro aprendizaje. Tienes que abrir bien los ojos porque es una lección que estás aprendiendo, bueno, algo positivo, pero que estás aprendiendo y que te va a servir en un futuro. Mira, también te están diciendo que hay personas de las cuales tú has perdido la confianza. Dice que la confianza se lleva con tiempo y con práctica. Bueno, entonces hazte valer. Esas personas que han perdido tu confianza, bueno, que les cueste un poquito volverla a recuperar. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.